Vamos a pasar entonces ahora a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso se considera que la velocidad es igual a la velocidad media, o sea que la velocidad siempre va a ser constante, ¿verdad? Es difícil encontrar un movimiento de esta naturaleza, pero en este caso se considera que siempre, por ejemplo, en el caso de que nos hallemos en un viaje, siempre vamos a mantener una velocidad uniforme. Nunca vamos a bajar ni nunca vamos a subir de eso, ¿verdad? Por eso es rectilíneo y uniforme, ¿verdad? Las fórmulas principales que vamos a estar utilizando se deducen de esta fórmula de velocidad media, de la cual ya estuvimos conversando un poquitito, ¿verdad? Que velocidad media es igual a variación de espacio sobre variación de tiempo. Entonces de aquí se deduce que el espacio va a ser igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Entonces esto es lo que se denomina función horaria en algunos materiales bibliográficos y es prácticamente la fórmula fundamental que vamos a estar utilizando para resolver los problemas de esta índole, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a pasar a resolver algunos ejercicios para poder aplicar los conocimientos. Tenemos aquí el número 1 que nos dice: en una carretera se observan un camión y un jeep, ambos dirigiéndose en el mismo sentido. Sus velocidades son 54 km por hora y 72 km por hora respectivamente. En el instante t es igual a 0, el jeep está a 100 metros detrás del camión. Determine el instante en que el jeep alcanza el camión, el camino recorrido por el jeep hasta alcanzar al camión. Bueno, entonces es movimiento rectilíneo uniforme, puesto que no nos dice que en algún momento aceleró más o frenó, ¿verdad? Entonces se considera como rectilíneo uniforme. En estos casos, lo más importante que ustedes deben aprender a hacer es el gráfico, ¿verdad? Ponernos en contexto, ¿verdad? Nos dice que en la carretera se puede ver un camión y un jeep, ¿verdad? Y dice que la velocidad del camión, en este caso, fíjense que el camión acá dijo primero es 54 kilómetros por hora y la velocidad del G es 72 kilómetros por hora. Después nos dice que en el instante t es igual a 0, el jeep está a 100 metros detrás del camión. O sea que en el momento que comenzamos a estudiar los movimientos de los dos móviles, consideramos t es igual a 0. Y en ese momento el jeep se encuentra a 100 metros distanciado del camión. Entonces lo que se hace aquí es, se considera que el jeep, su espacio es igual a 0, o sea, su espacio inicial va a ser igual a 0 y que el camión, su espacio inicial va a ser igual a 100 metros, porque ella está 100 metros adelantado del camión, ¿verdad? Fíjense que las direcciones obviamente son las mismas y como que el jeep se está yendo más rápido que el camión, obviamente va a llegar un momento en que el jeep le va a alcanzar y le va a pasar al camión, ¿verdad? Y justamente eso es lo que nos pregunta: ¿en qué instante el jeep alcanza al camión? ¿En cuántos segundos, a partir de que comenzamos a contar de esta escena, a partir de allí cuántos segundos van a transcurrir para que el jeep le alcance al camión? Eso es lo que pregunta la primera letra A, ¿verdad? Y la letra B pregunta cuánto, cuántos metros o kilómetros recorrió el jeep en este caso para efectivamente alcanzarle al camión. Por un lado pregunta el tiempo y por otro lado pregunta el espacio, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ver las respuestas. Tienen que salir 20 segundos y el espacio recorrido por el jeep para alcanzar el camión tiene que ser 400 metros. Entonces ahora, lo primero que ustedes deben ver y tienen que tener muchísimo cuidado es que fíjense que las velocidades aquí están en kilómetros por hora y sin embargo la distancia entre ellos están en metros, fíjense. Entonces lo que debemos hacer es convertir todo a una misma unidad. El tiempo está en segundos y fíjense que la velocidad está en horas. Entonces debemos convertir todo a una misma unidad. Entonces vamos a agarrar y este 72 kilómetros vamos a convertir a metros por segundo en vez de kilómetros por hora. Para convertir de kilómetros a metros por segundo se divide por 3,6. Esa es la fórmula
en realidad se puede hacer por reglas de 3, ¿verdad? Pero en este caso nosotros directamente vamos a dividir, ¿verdad? 72 dividido 3,6 y va a salir que en realidad este jeep se puede decir también que se está yendo a 20 metros por segundo. Entonces anotamos aquí, en vez de 72 kilómetros por hora, nosotros vamos a utilizar entonces la medida 20 metros por segundo, que es lo mismo, solamente que en otra unidad, ¿verdad? Y de la misma forma también el camión se está yendo a 54 kilómetros por hora. Y para convertirlo eso a metros por segundo, vamos a dividir también 54 dividido 3,6. Entonces ahí nos sale 15. Quiere decir entonces que el camión se puede decir que se está yendo a una velocidad de 15 metros por segundo. Una vez que ya hemos hecho ese traspaso de unidades, ahora sí estamos en condiciones de empezar a plantear las ecuaciones, ¿verdad? Como dijimos, la ecuación fundamental a utilizar va a ser la ecuación horaria, que es espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Entonces, vamos a considerar esta fórmula primero para el caso del jeep en el instante t es igual a 0. Entonces, vamos a poner así. Espacio del jeep es igual. Fíjense que el espacio inicial del jeep, ¿cuánto es? 0 más velocidad del jeep es 20 y el tiempo se queda como incógnita. Entonces, la fórmula horaria del jeep va a ser, como que esto es 0, entonces queda es igual a 20 por tiempo. De la misma forma también vamos a estudiar la ecuación horaria del camión, cómo va a quedar. Entonces, como que el espacio del camión entonces va a ser igual. El espacio inicial, como pueden ver, es 100 metros. Es por eso que es importante hacer la gráfica para ir sacando los datos de allí, ¿verdad? Entonces, en vez de espacio inicial para el camión, reemplazamos 100 metros más y la velocidad del camión es 15 y el tiempo se queda como incógnito. Entonces, ya tenemos la ecuación horaria para el jeep y la ecuación horaria para el camión. Ahora entonces vamos a concentrarnos en ir respondiendo las preguntas planteadas, ¿verdad? Entonces la primera dice el instante en que el jeep alcanza al camión. Lo que ustedes tienen que concentrarse ahí, que cuando el jeep le alcanza el camión, los espacios de ambos van a coincidir. En este caso, por ejemplo, al comienzo, cuando empezamos a estudiar, los espacios no coinciden porque este está en espacio 0 y este está en espacio 100, ¿verdad? Pero cuando el jeep le alcance, lo que ustedes tienen que entender es que los espacios van a ser iguales. Entonces ustedes tienen que partir de el espacio del jeep va a ser igual al espacio del camión en el momento en que se cruzan, porque eso es lo que pregunta acá, en el momento en que se alcanzan, ¿verdad? Entonces partimos de allí y ahora lo único que tenemos que hacer es, en vez de espacio del jeep, poner 20 tiempo, que esto es lo que ya deducimos aquí, y en vez de espacio del camión reemplazamos 100 más 15t. Entonces ahí lo que vamos a hallar es el instante en que el jeep le alcanzó al camión, en este caso el tiempo. Entonces este tiempo que está aquí con más pasa restándole a 20 tiempo, 20 menos 15 es 5t y el 100 se quedó del otro lado. Fíjense que aquí despejando t va a ser t es igual a 100 dividido 5 y 100 dividido 5 es 20. Por lo tanto, concluimos que después de 20 segundos el jeep va a dar alcance al camión y ya le respondimos de esta forma a la primera pregunta, que pueden ver aquí que coincide con la respuesta que da también el libro, ¿verdad? Ahora entonces nos concentramos en la segunda pregunta que dice el camino, recorrido por el jeep hasta alcanzar al camión. O sea, ¿cuántos metros tuvo que haberse ido el jeep para alcanzar el camión? Por supuesto que se tuvo que haber ido más de 100 metros, porque mientras que él recorría ese 100 metros, el camión también ya se iba a ir más hacia el frente, ¿verdad? ¿Se entiende? No vayan ahora a cometer el error de decir, en 100 metros ya le va a alcanzar. No, no le va a alcanzar puesto que el camión también se está yendo en la misma dirección. Entonces cuando él recorra el 100 metros, el otro ya va a estar más lejos, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es, nosotros sabemos que después de 20 segundos el jeep le alcanzó al camión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, 20 segundos, vamos a reemplazar aquí en la ecuación horaria del jeep para saber cuántos metros, en este caso, recorrió el jeep para poder dar alcance al camión. Entonces,
copiamos la ecuación horaria, que el espacio del JIT va a ser igual a 20t, y en vez de t ponemos 20. Entonces espacio del JIT queda 20 por 20, y 20 por 20 es 400. Significa entonces que el JIT tuvo que haber recorrido 400 metros para dar alcance al camión. Fíjense que cuando nosotros hacemos aquí los cálculos, no ponemos las unidades de medida, solamente vamos a acostumbrarnos en el final de poner, porque sabemos que el espacio se mide en metros y sabemos que el tiempo, perdón, se mide en segundos. Entonces ese tipo de cosas vamos a hacerlo de esa forma. Así que fíjense que aquí también coincide la respuesta con la que da el libro, y nosotros dejamos este ejercicio. Creo que está demasiado bien para dar comienzo a este apartado. Muchas gracias.